es un placer saludar a Lior Ben-Dor. Él es el portavoz de la Cancillería del Ministerio de Exteriores en Israel. Nos atiende desde Jerusalén. Doctor Lior Ben-Dor, buenos días. Buenos días. Hola, Julio. El placer es mío. Qué placer escucharle en un momento tan difícil. Obviamente lo primero es rechazar el ataque de Irán, la provocación con explosivos de altísimo poder que llegaron, afortunadamente, la mayoría interceptados. Unas interceptaciones muy sofisticadas protegieron el territorio de Israel, pero pues no hay ninguna duda de que se trata de una provocación. Y esas provocaciones, por lo general, señor Ben-Dor, pues tienen o respuesta o una pausa moderada para saber qué hacer. Afortunadamente, no tuvo consecuencias, estaba supremamente advertido este ataque e Israel estaba absolutamente blindado su territorio, además por el aporte y cuidado de sus aliados, especialmente el Reino Unido, Jordania y los Estados Unidos. ¿Qué sigue ahora? ¿Va a haber una respuesta o va a haber más bien tiempo para pensar la respuesta? Antes de tratar de responder si va a haber respuesta o no, si va a ser respuesta inmediata o no, tenemos que hablar un poco sobre Irán y cómo Irán se hizo el enemigo de Israel. Irán, desde que sucedió la revolución en Irán en 1979, o sea, desde que los islamistas tomaron el poder en Teherán, ellos no reconocen al Estado de Israel. Antes de 79, Israel e Irán y el pueblo israelí y el pueblo iraní estuvieron en contactos, en amistad. Entonces el problema empezó en 79 y desde 79 ellos quieren aniquilar a Israel, quieren destruir a Israel. Ellos no quieren realmente ayudar a los palestinos, no, solamente utilizan al tema palestino como herramienta para promover su política exterior. A propósito, ellos también niegan el Holocausto, y no solo niegan el Holocausto del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también quieren causar un nuevo Holocausto, destruyendo a Israel. Cuando Israel y Egipto firmaron el primer acuerdo de paz entre Israel y cualquier país árabe, Irán estaba muy nerviosa y rechazó este paz, y desde entonces no tienen buenas relaciones con Egipto. Eso es Irán. Ahora Irán está en las noticias porque lanzaron esta ofensiva misílica contra Israel. Entonces voy al segundo punto que usted, Julio, mencionó. Sí, afortunadamente no hubo gran daño en Israel, pero alrededor de 400 misiles, drones, aviones no tripulados fueron lanzados desde Teherán en la dirección de Israel. Entonces, solo gracias al sistema defensiva que tenemos, la cual desarrollamos durante años, pudimos interceptar esta ofensiva. Pero no queremos ni queremos imaginar lo que hubiese pasado si realmente estos misiles y drones hubiesen caído en territorio israelí, sobre edificios, sobre donde se agrupa gente, sobre jardines de infantes. No queremos imaginar, ni queremos. Entonces sí, estamos determinados a defender nuestra casa, a defender nuestro Estado, a proteger nuestros ciudadanos. Sí, hubo pánica, hubo miedo antes de ayer, pero lo pudimos superar y estamos determinados a seguir protegiéndonos. No tenemos otra opción.
Pero esperamos que la comunidad internacional entienda de qué se trata acá. Que no piensen que solo se trata de un país que se solidariza con los palestinos y por eso hizo lo que hizo contra Israel. No, Irán quiere destruir a Israel. Entonces nosotros no vamos a colaborar con este sueño iraní. Al contrario. Señor portavoz, esta es una respuesta a un ataque de Israel a una sede diplomática en Damasco, donde murieron unos ciudadanos de Irán, unos generales. Y esta fue la respuesta de Irán por ese hecho. El tema que usted anota es muy grave. Imagínese 400 cohetes que afortunadamente pudieron ser interceptados por el escudo y las defensas antiaéreas que tiene su país. Pero, ¿a usted no le parece que Irán sabía perfectamente que todos estos cohetes iban a ser interceptados y lo único que quería era mandarle una señal al mundo de que esta es su respuesta a lo que pasó en Damasco? No me parece que yo tengo que entrar en las consideraciones y calculaciones de los cálculos que hicieron los iraníes. No podemos negar que esta ofensiva es una ofensiva sin precedente, muy, muy agresiva. Nosotros pudimos interceptar esta ofensiva, pero es muy grave. Y sabemos que Irán no solo atacó a Israel ahora hace 2 días con esta ofensiva misílica. Irán apoya a la organización de Hamas en Gaza, que para muchos países en el mundo es considerada como organización terrorista, Hamas. Irán apoya a Hezbollah en el Líbano, que también quiere destruir a Israel, y con la ayuda de Irán, ellos pudieron juntar ahí en el territorio libanés más de 100,000 de misiles de rangos diferentes. Irán quiere tomar control del Líbano a través de Hezbollah y transformar este país que era un país próspero y moderado con árabes cristianos, con la mayoría de ellos eran árabes cristianos, pero ahora la mayoría de ellos emigraron a otros países, a Estados Unidos, a Europa, a otros países, y ¿quién se quedó ahí? Solo los que apoyan a Irán y a Hezbollah, la mayoría son así. Irán también apoya a los Houthis en Yemen, quien lanzaron misiles muy peligrosos contra Israel y también fueron, gracias a Dios, que fueron interceptados. Irán es un país muy peligroso para el Medio Oriente. Irán quiere desestabilizar los países árabes mismos, Egipto, Jordania, Marruecos y otros, tienen mucho miedo de Irán, de la actividad subversiva que Irán promueve en estos países. Entonces, tenemos que unir las fuerzas, tenemos que trabajar juntos para frenar a este Irán. No, y digo, no tenemos nada contra el pueblo iraní. Me imagino que sabemos que el pueblo iraní es un pueblo muy bueno, muy simpático, sofisticado, con muy alta educación. Y de hecho, como ya dije, estuvimos en relaciones muy buenas antes de la revolución de Khomeini en 79. Hubo representantes diplomáticos israelíes en Teherán hasta 79. Ustedes saben que en Irán todavía hay una comunidad judía de unos miles de miembros que están ahí, que viven ahí desde 2000 años. Muchos de ellos emigraron a Israel desde que se estableció el Estado de Israel y un poco antes. Entonces tenemos en Israel muchos israelíes de origen iraní que hasta hoy en día
se hablan entre ellos en casa en farsi, en su idioma, y escuchan radio, no sé, o internet en Irán, no de Irán mismo, sino de los iraníes que viven en la diáspora, pero están conectados con la cultura iraní, que es una cultura rica. Entonces, el problema es el régimen iraní, en los que reinan ahora Teherán, los que determinan este camino errado de Irán ahora. Algún día, esperamos, va a cambiar este régimen en Irán y vamos a poder hablar de nuevo de cooperación, de relaciones, pero no con este régimen que quiere aniquilar a Israel. A propósito de cooperación, me gustaría preguntarle, los medios norteamericanos hablan hoy del rol de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en la alianza que actuó el fin de semana. Después de esto, ¿se puede decir que se formó y se consolida una alianza anti-Irán? Y cuando pregunto si se puede decir, es si ya se puede hablar sobre esto. Me parece que esta alianza, no necesariamente con acuerdos firmados, pero esta alianza ya está ahí desde años. De hecho, los Emiratos, cuando hicieron paz, firmaron el acuerdo de paz con Israel hace 3 años, lo hicieron porque ellos tienen miedo de Irán, porque tenemos este denominador común, que es el enemigo común, que es Irán. Marruecos, cuando se acercó a Israel y reanudó las relaciones con Israel hace 3 años, lo mismo. El canciller de Marruecos está muy enojado con Irán desde hace 5 años y los culpó a los iraníes que ellos intervienen en cosas internas en Marruecos con actividad subversiva. Entonces, y Bahrein también, en los vecinos de los Emiratos, ahí en el Golfo, también tienen mucho miedo de Irán y por eso se acercaron a Israel. Arabia Saudita también. Entonces, la alianza ya existe. La pregunta, ¿cómo avanzamos con esta alianza y cómo la traducimos a otros campos de acción conjunta? Ben-Dor, ¿cómo reacciona Israel a la decisión de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de no respaldar una escalada militar de Israel contra Irán? Por un lado, entendemos por qué la administración americana no quiere ver ninguna escalada, ningún deterioro en el Medio Oriente. Por otro lado, sabemos, y todo el mundo sabe, que nuestro aliado más grande y más poderoso en el mundo son los americanos. De hecho, muchos de los misiles y drones que fueron interceptados antes de ayer, eso fue hecho por los americanos directamente. No fueron todos interceptados por nosotros mismos. Estados Unidos está con nosotros en la paz, en la construcción de la paz con otros países árabes, en promover la paz y la cooperación y el diálogo en el Medio Oriente, en dar respaldo militar defensivo a Israel cuando lo necesitamos. Sí, no lo dudamos. Y hasta cuando parece que hay algunas disputas o puntos de desacuerdo, eso no quita que la alianza entre nosotros y Estados Unidos es muy fuerte. Y ambos lados lo saben. En esta dinámica de acción y reacción, quisiera preguntarle si Irán ha cambiado la ecuación, si Israel deberá pensarlo 2 veces antes de decidir una nueva eliminación selectiva de un terrorista iraní, o tendrá que cambiar quizás de táctica a partir de ahora. Sin referirme directamente a algunas cuestiones técnicas o puntuales, yo pienso que todo el sistema israelí, la lideranza israelí, militar, política, todos, hay un consenso en Israel.
que no podemos cerrar los ojos ante la amenaza iraní. Y si hace falta de tomar acción contra ellos para evitar que ellos nos maten o planifiquen a matarnos, tenemos que hacerlo. Y si hace falta de correr algunos riesgos calculados de una manera, sí, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos vivir, queremos sobrevivir, queremos garantizar nuestra existencia. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer para nosotros? No podemos. Con este enemigo, con este tipo de enemigo, a veces tenemos que hacer cosas que cuando uno quiere sobrevivir, lo hace. Se trata de una cuestión de vida o muerte, ¿ok? No son consideraciones políticas comunes. Es más grave, más crítico. Sí, por favor, Julio. Sí. Portavoz, le pregunto desde Beijing, China. A escala internacional se está produciendo, como usted sabe, un fenómeno muy curioso. Y es que hay dos posturas muy claras y contrapuestas. Por un lado, Estados Unidos y la Unión Europea han condenado firmemente a Irán, pero países como China o Rusia no, aunque tienen también relaciones con Israel. ¿Cómo interpretan desde Israel la postura de China y Rusia? Sin entrar en nombres específicos de países, nosotros decimos que ya era tiempo de que todos los países del mundo recalculen su política hacia Israel y hacia Irán, ¿ok? Y nosotros esperamos que países que son amigos de Israel y tienen relaciones diplomáticas con Israel, comerciales, y tenemos culturas en común, tenemos muchos denominadores en común, que por favor demuestren su apoyo a Israel de manera más clara. Eso es lo que le puedo decir ahora. Portavoz, quisiera preguntarle desde Washington, hemos visto al presidente Biden decirle, por ejemplo, al primer ministro Benjamin Netanyahu que tiene que cambiar la política para proteger a los civiles palestinos en la zona. Lo ha dicho el secretario Anthony Blinken, lo ha dicho el asesor de comunicaciones de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. ¿No está Israel también preocupado por ese posible cambio de política si las cosas no cambian por parte de ustedes para proteger a los civiles? Para nosotros, ¿quién es responsable del bienestar de los civiles palestinos en Gaza? Los que controlan Gaza, o sea, Hamas, esta organización terrorista que hizo ese ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre, hace solo 6 meses. Ellos arrastraron a Gaza a esta situación. Ellos causaron todo ese daño y esa devastación en Gaza. Sí, no digo que no éramos nosotros quienes utilizamos nuestro poder militar para tratar de destruir Hamas y garantizar que ellos no puedan hacer lo que hicieron el 7 de octubre. Pero de hecho, no sé si ustedes saben, pero más o menos la mitad de los víctimas en Gaza son guerreros, digo guerreros para no decir terroristas o activistas, son guerreros de Hamas y el Jihad Islámico. Gente que murió en batalla contra Israel. O sea que no pueden quejarse. Son héroes, digo, ustedes entienden lo que quiero decir. O sea, nosotros queremos poner fin al sufrimiento de los palestinos en Gaza. ¿Cómo? Primero, ellos tienen que liberar a los 133 rehenes israelíes que ellos tomaron el 7 de octubre y desde entonces están ahí, capturados, y no sabemos lo que pasa con ellos. Entonces,
¿quieren realmente poner fin al sufrimiento de los palestinos en Gaza? Bueno, queremos ver los israelíes vuelven a sus casas. ¿Quieren realmente que no haya más sufrimiento de los palestinos en Gaza? Entonces, bueno, no hagan más terrorismo. Y no prometen. Lo que pasa es que ellos se comprometen a hacer lo que hicieron el 7 de octubre una vez más y una vez más y una vez más. Entonces, ¿cómo vamos a poner fin a esta guerra? Cuando ellos todavía pueden y quieren hacer estas declaraciones contra Israel. Señor portavoz, le pregunto desde Madrid. El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha arrancado hoy un viaje por Estonia y por otros países para la creación de los dos estados. Y me gustaría preguntarle cómo quedan las relaciones entre ambas naciones al saberse esta noticia. Las relaciones entre Israel y muchos países son relaciones buenas, se basan en muchos elementos en común, muchos denominadores en común. Si algunas veces tenemos algunas disputas, podemos dialogar. Yo, por ejemplo, ahora puedo decir que la idea de establecer algún día dos estados para dos pueblos, o sea, establecer un estado palestino para el pueblo palestino, no es una idea muy mala, pero primero tenemos que generar las circunstancias que van a posibilitar realizar esta opción. ¿Qué quiero decir? Primero, los palestinos tienen que declarar y demostrar que no utilizan el terrorismo para obtener sus deseos políticos, ¿ok? Y también, o sea, para establecer un Estado palestino queremos saber primero que el Estado de Israel puede existir sin ser amenazado por el futuro Estado palestino, que si no vamos a tomar las medidas necesarias ahora, este Estado palestino futuro va a ser una base terrorista enorme de la cual van a atacar Israel. Una última pregunta en el mismo sentido de mi compañera desde Madrid. El caso de Colombia. El presidente Petro ha sido muy, pero muy crítico de la actuación de Israel en la Franja de Gaza. ¿Esas relaciones en qué están hoy? No puedo entrar ahora a analizar el nivel de relaciones con cada país. Lo que puedo decir que si hay algún colombiano que quiere dialogar con nosotros y darnos consejos, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, si tiene algunas críticas, ningún problema. Vamos a dialogar con él y le vamos a explicar por qué hacemos lo que hacemos y por qué no podemos hacer lo que ustedes piensan que tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que luchar para garantizar nuestra existencia? Le vamos a hacer recordar lo que pasó el 7 de octubre, cuando nos atacaron y mataron más de 1.200 ciudadanos israelíes y secuestraron más de 300. Y vamos a hablar con él de las amenazas y cómo Irán apoya a Hamas y cómo Hezbollah apoya a Hamas y quiénes son exactamente los iraníes y Hezbollah. Y le voy a preguntar a este colombiano, cualquier colombiano, venezolano, no importa quién, si él realmente piensa que él puede visitar Gaza y andar libremente en las calles de Gaza, y qué le va a pasar si él lo va a hacer. O sea, podemos, si alguien quiere escucharnos, nosotros estamos dispuestos a hablar y tratar de explicar. Y si después podemos convencer un poco a ese interlocutor, bien, y si no, no. Pero no es fácil porque a veces hay gente que trata de opinar sobre lo que tiene que hacer otro país sin verdaderamente estar informado, sin saber todos los detalles del conflicto. Entonces, ¿cómo uno puede opinar sobre lo que tiene que hacer lado A o lado B para resolver el conflicto? Primero tienen que informarse, venir, preguntar, ver con los propios ojos. Sí.
la situación en el terreno y después vamos a hablar, vamos a escuchar. Pero, doctor Lior Ben-Dor, Sí. usted tiene razón. Cada persona tiene una opinión, un punto de vista. Usted está en un lado del conflicto y nosotros pues no tenemos todos los elementos de juicio. Pero a la distancia pasan hechos, doctor, que pues dejan muy perturbada la opinión pública. Lo que pasó con la ONG de José Andrés, mueren 7 cocineros, 7 ayudantes de causa humanitaria. Israel dice que es un error, el cocinero dice que es imperdonable, que los carros estaban solos en una carretera, que fueron atacados y sabían que los estaban atacando a ellos. Y todos los días las imágenes de los niños, usted me va a decir, pero es que los niños es el escudo de los terroristas de Hamas y lamentablemente pues en una guerra hay unos daños colaterales y así la discusión pues va por el mundo y va creando pues una narrativa que no se compadece del origen del conflicto, que usted pues tiene una explicación y una justificación. Y uno se pregunta pero ahora el tema es el hambre, las imágenes de esos niños ya sobre los huesos, muriendo de hambre. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hay? ¿Qué más tiene que pasar para que esto termine? Okay. Julio, primero, cuando se habla del hambre en el contexto de Gaza, yo como israelí pienso en la hambre del cual sufren los rehenes israelíes, ¿ok? Cómo lo tratan, cuánto pan y agua le dan de comer y beber todos los días. Nosotros como israelíes somos responsables del bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos. Los palestinos son responsables de lo que pasa allá en Gaza. Entonces, cuando ellos atacaron a Israel el 7 de octubre, en este ataque terrorista sin precedentes, ellos arrastraron a Gaza esta devastación, pero parece que no les importa a ellos. Para ellos, después, la opinión pública mundial que se genera contra Israel les sirve a ellos. Parece que a mí como israelí me molesta más el hambre de los palestinos en Gaza más que le molesta a Yahya Sinwar, que ahora se esconde en Gaza bajo la tierra y parece que él sí tiene comida y no pasa hambre, porque él se preparó muy bien con anticipación a esta guerra. Pero a él no le importa sacrificar a su gente arriba de la tierra, sobre la tierra, porque después, como dije, la opinión pública mundial se transforma contra Israel y él piensa que eso le va a servir. Nosotros queremos vivir, queremos sobrevivir, queremos vivir en paz con nuestros vecinos, pero si algún vecino nuestro quiere matarnos, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para frenarlo. Doctor Lior Ben-Dor, señor portavoz del Ministerio de Exteriores de la Cancillería de Israel, en un momento tan difícil de su agenda, solo debo agradecerle su tiempo, por sus palabras, por la tranquilidad con que usted ha aceptado pues preguntas no necesariamente muy cómodas y por su experiencia diplomática, pues confiar en que alguna salida pueda aparecer muy pronto para la paz en la región. Y pues lo único que funciona en este momento con Irán, con Gaza, con los vecinos, con los aliados, pues es la diplomacia. Y usted es un experto en eso. Ojalá que triunfe la diplomacia y gracias por su tiempo, doctor. Gracias, Julio, a ti y a todos tus colegas. Gracias, un placer. Gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes lo que vivimos y lo que queremos obtener. Gracias, igualmente. Nuestro invitado, además de hablar este extraordinario español, se siente muy cómodo hablando en árabe. Habla muy bien árabe. Sí. Vio algunas entrevistas mías. Sí, señor. Lo vi en Al Jazeera, precisamente. Sí.
Sí, yo aprendí el idioma español porque yo trabajé como en nuestras embajadas en Argentina, en Uruguay y también en Brasil, donde se habla portugués. ¿Y el árabe? Y el árabe lo aprendí, lo estudié desde niño porque me gustó siempre el idioma. Mi punto de vista, yo siempre quería dialogar con los árabes en su idioma, por eso yo estudié durante muchos años el árabe. Yo puedo leer, escribir, dialogar, hablar. Me gusta el idioma, yo aprecio mucho la cultura árabe, la literatura árabe, la poesía árabe, los proverbios árabes. Y cuando hablo, y tengo muchos amigos árabes, palestinos, israelíes árabes y de todo el mundo árabe, y tengo un muy buen diálogo con ellos. Y yo sé que a veces la opinión pública no demuestra, o sea, la opinión pública mundial no está consciente de esta coexistencia que existe entre árabes y israelíes. El problema es que los negativos, los elementos negativos, ellos hacen voz más alta y se escuchan ellos más que se escuchan los otros, los moderados. Qué interesante. Doctor, por su cultura y interés en este tema, ¿de dónde sale la ley del talión? ¿De dónde sale el ojo por ojo, diente por diente? ¿Cuál es el origen de esa expresión? No sé, o sea, sabemos que se menciona en la Biblia, me parece que se menciona también en el Corán de los musulmanes. Sí. No conozco bastante bien el cristianismo, pero está para nosotros no es la ley de talión. ¿En la Torá está? Me parece que sí existe ahí. Me parece que para mí no es la ley de talión la cual aplicamos en esta guerra, no. Para nosotros es la voluntad nuestra de vivir, de existir. Déjenos en paz y no vamos a vernos de un metro, pero déjenos en paz, les decimos a los árabes, que son enemigos nuestros, ¿no? Los que quieren hablar con nosotros, con ellos hacemos paz. Los que no quieren hacer paz con nosotros y quieren hacer guerra contra nosotros, les decimos, déjenos en paz. Pero no es la ley de talión, es la voluntad de vivir. Y para vivir tenés que accionar a veces. Doctor Lior Ben-Dor, gracias por atendernos en directo desde Jerusalén. Le deseo una buena tarde. Buena tarde a todos ustedes. Alberto, ¿qué ha visto usted del origen de el ojo por ojo? Se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico 24, 17, 21. Estaba destinado a que los jueces nombrados no impusieran castigos demasiado severos. Vamos a buscarlo en el Corán y en la Torá, los libros de la religión judía y de la religión musulmana. Porque para muchos lo que estamos viendo es esto. Y el ojo por ojo nunca se acaba, Alberto. Nunca se acaba. Es que, mire, este ojo por ojo es exactamente lo mismo. Israel envió unos drones a Damasco y mataron 12 iraníes, incluyendo 2 generales de altísimo rango, en territorio diplomático iraní en Damasco. Y ayer lo que vimos fueron 400 cohetes sobre el cielo de Israel. Además, el costo de la guerra, Alberto, cada interceptación de esas vale $100,000. ¡Qué horror! $100,000 cada interceptación. Se usa para hacer referencia a la venganza. Es decir, quien lo dice se refiere a que va a hacer el mismo daño que ha recibido.